El canciller de México, Marcelo Ebrard, ofrece un informe detallado de los acuerdos pactados allá en Washington. Vamos a escuchar. Bueno, 1, 2, 3, 4, 1, mejor. A la antigüita nos vamos. Bueno, les voy a leer lo que se mandó al Senado de la República. Es bastante inusual que se envíe, o que se dé a conocer, mejor dicho, a los medios de comunicación del Senado de la República, un informe pormenorizado al presidente de la República sobre una negociación que ciertamente está en curso. Eso no se acostumbra. Pero lo estamos haciendo por la razón primordial de que nos interesa que haya absoluta transparencia en lo que estamos haciendo y diciendo. Entonces, dice así: señor presidente de la mesa directiva del Senado de la República, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, me trasladé a la ciudad de Washington el viernes 31 de mayo de 2019 para reunirme con funcionarios del gobierno estadounidense y evitar la imposición inminente de los aranceles a las importaciones de mercancías provenientes de México anunciadas por el presidente Donald Trump el día anterior. Ese mismo día, previo a mi partida, me comuniqué con Jared Kushner, asesor especial del presidente Trump, y con Mike Pompeo, secretario de Estado, para anunciarles mi visita y programar reuniones al más alto nivel. Acordé con ellos una reunión el miércoles 5 de junio, en principio con el secretario Pompeo. El sábado y domingo los dediqué a sostener reuniones de trabajo con la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y con personal de la embajada para identificar las mejores líneas argumentativas y acciones que habría que desplegar por parte de la delegación mexicana para evitar la imposición de los aranceles. Entre otras cosas, exploramos todas las opciones legales a nuestro alcance para combatir la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas, concluyendo que, a pesar de que estamos convencidos que nos asiste la razón, una batalla de esa naturaleza podría tomar hasta 2 años, con un enorme impacto negativo, mientras tanto, a la economía mexicana. El domingo por la noche acompañé al secretario de Agricultura a un encuentro con el presidente de la Cámara de la Industria Porcina, quien externó su apoyo a México ante la posibilidad de la imposición de aranceles. Poco más tarde me reuní de manera informal con el encargado del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, y nos expuso algunas reflexiones sobre el punto de vista de la administración del presidente Donald Trump respecto del aumento en la migración en tránsito por México. El lunes a primera hora sostuve una conferencia de prensa con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, en donde, a nombre del Gobierno de México, se refrendó el compromiso de diálogo y cooperación con las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno migratorio en la región de manera conjunta. También se expusieron los efectos negativos de las posibles medidas arancelarias. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, sostuvo un encuentro con su homólogo, Sonny Perdue. La conversación se basó en las afectaciones que tendría el sector agrícola de ambos países, la aplicación de las tarifas, y hablamos sobre cómo paliar sus efectos en su caso. Asimismo, el secretario de Villalobos se reunió con el mismo fin con el presidente del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, Pat Roberts. Por la tarde del lunes tuve un encuentro con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien externó el apoyo del banco al programa de desarrollo integral elaborado por la CEPAL y compartió algunas ideas para el fortalecimiento de la infraestructura de la frontera sur de México. Lo anterior bajo la premisa de que México requiere de una frontera en el sur que sea tan avanzada como nuestra frontera con Estados Unidos, tanto para generar mayor intercambio comercial como para organizar los flujos migratorios. Concluí esa jornada con una participación en la cena anual del Consejo del Instituto México del Woodrow Wilson Center, en la que también participó el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El martes inicié actividades en un encuentro con medios de comunicación, en el cual anunciamos la agenda de encuentros del día para la delegación mexicana. Posteriormente sostuvimos un encuentro con el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donahue. El dirigente de la Cámara mostró su apoyo para México.
Cerca del mediodía tuvimos una reunión la embajadora Bárcena, el coordinador de asesores Lázaro Cárdenas y su servidor con el presidente del Instituto de Política Migratoria, Andrew Seeley, y su investigador senior, Doris Mesnier. Conversamos sobre el fenómeno migratorio que se ha dado en los últimos meses entre América Central y México y sugirió algunas acciones a tomar. Adicionalmente, el subsecretario SEADE tuvo un encuentro con el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. La Secretaría de Economía, Graciela Márquez, y la embajadora Bárcena se reunieron con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En dicho encuentro se presentaron los impactos económicos para ambos países y el secretario Ross hizo explícito el interés de su gobierno en el tema migratorio. Asimismo, el subsecretario SEADE mantuvo un encuentro con académicos del prestigioso Instituto Brookings. Cabe además señalar que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, sostuvo otros encuentros con organizaciones de comercio, así como con instituciones académicas en materia económica. Entre otras, se realizaron reuniones con el Atlantic Council y la National Association of Manufacturers. Por la tarde, la delegación mexicana sostuvo un encuentro para discutir los avances en la aprobación del TMEC con el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes, integrado por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos, Richard Neal, el presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, Earl Blumenauer, y los representantes Henry Cuellar y Joaquín Castro. La diputada Pelosi inició la reunión con comentarios positivos hacia México y la comunidad mexicoamericana. En esa ocasión refrendé el apoyo de la administración del presidente López Obrador a la aprobación del TMEC, el cual ya fue enviado al Senado. En compañía de la secretaria Márquez y el subsecretario SEADE presentamos un informe que contiene los avances y una hoja de ruta para la implementación de la reforma laboral en México que ya está en curso. En dicho documento se informó de la aprobación de la reforma laboral, la emisión de la primera convocatoria para el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y la modificación a los estatutos de los principales sindicatos para ajustarse a la legislación aprobada. El liderazgo demócrata compartió su preocupación sobre los recursos destinados y el tiempo que tomaría la aplicación de la legislación laboral. Asimismo, los mismos integrantes de la delegación acudimos a un encuentro con el senador Chuck Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, con quien también se abordó el tema del TMEC. Para cerrar ese día, se sostuvo una reunión con el director ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris. Nos compartió las estrategias que su organización pone en práctica para conseguir resultados de política pública en Estados Unidos. El miércoles inicié las actividades con una llamada al senador republicano Lindsey Graham, en el que le externé mi preocupación por los efectos nocivos de los aranceles para ambas economías. El senador Graham me explicó sus puntos de vista en torno a la migración y el comercio, y convenimos seguir las conversaciones en las siguientes semanas. A su vez, la embajadora Bárcena recibió una llamada del senador republicano Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Interna, respecto de la posición de su bancada sobre la imposición de aranceles y los flujos migratorios. Para el almuerzo me reuní junto con la delegación mexicana con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El licenciado Salazar me comunicó el apoyo generalizado a nuestra posición por parte de la comunidad empresarial en ambos lados de la frontera. Acordamos en seguir trabajando con el sector privado para evitar la imposición de aranceles. Enseguida tuve una llamada con el gobernador de California, Gavin Newsom. Me expresó la amistad del Estado de California hacia México y su preocupación por un conflicto comercial que podría afectar la economía de su Estado, la cual tiene como uno de sus primeros socios a la mexicana. Al cierre del martes 4 de junio se confirmó que la reunión de alto nivel se celebraría en la Casa Blanca y que la presidiría el vicepresidente Mike Pence, acompañado del secretario Pompeo, el encargado del despacho del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, y de Pat Cipollone, consejero jurídico del presidente Donald Trump. Junto con la delegación mexicana, dediqué la mañana del miércoles 5 de junio
a afinar los argumentos que se presentarían al vicepresidente Pence, que fueron, en resumen, primero, externar que el Gobierno de México ha ejecutado diversas acciones para responder al flujo irregular de personas, pero entiende que hay más que ambos países podrían hacer para evitar un incremento exponencial en el número de migrantes que transitan por México de manera irregular. Dos, señalar que las acciones del Gobierno de México han dado buenos resultados. Se ha logrado una mejor coordinación entre instituciones del Gobierno federal y se han desplegado más elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración para ordenar el tránsito de migrantes. Tres, señalar que se están persiguiendo las redes de traficantes de personas, es decir, quienes obtienen recursos de este movimiento. Cuatro, informar sobre el despliegue gradual de cerca de 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, como parte del Plan Nacional relativo a la seguridad. 5, compartir también otras acciones del Gobierno federal, como la modernización de los puntos fronterizos en la frontera sur, el reforzamiento de puntos de control y revisión en carreteras y líneas férreas para prevenir el tráfico ilícito de personas, el intercambio de información con las autoridades estadounidenses para ampliar la capacidad de las estaciones migratorias también en el sur del país, así como la colaboración con empresas de transporte privado para evitar que sus unidades sean utilizadas para el traslado irregular de personas. 6, solicitar que el Gobierno de Estados Unidos acelere la resolución de las solicitudes de asilo de ciertos nacionales centroamericanos que son devueltos a México actualmente. 7, por último, manifestar la confianza de México en que los resultados positivos de las acciones que se informaron en conjunto con las actividades para detonar el desarrollo en Centroamérica contribuirán a que el flujo irregular de migrantes disminuya dramáticamente. 8, México también informó sobre el aumento sustancial en solicitudes de refugio en nuestro país. La delegación mexicana estuvo integrada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora Marta Bárcenas, el consultor jurídico adjunto Alejandro Celorio y el suscrito, acompañados por otros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El vicepresidente Pence agradeció la presencia de la delegación mexicana e inició la conversación mostrándonos la de migrantes efectuadas en la frontera sur de Estados Unidos en el mes de mayo. Señaló que en mayo el número de aprehensiones aumentó cerca de 40,000 personas para alcanzar las 144,000 aprehensiones en un mes, lo que representa un incremento del 32% respecto al número de aprehensiones efectuadas en abril de este año. Número sin precedentes en los últimos años. Señaló también que de este número, alrededor de 100,000 personas eran menores no acompañados y familias. Señaló que la intención de Estados Unidos es que México suscriba un acuerdo de tercer país seguro para que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos sean devueltos a México, o mejor dicho, que permanezcan en México al transitar por nuestro país. El vicepresidente Pence se dijo convencido de que un acuerdo de este tipo, como el que existe entre la Unión Europea y Turquía, podría tener un efecto inmediato en la disminución del número de personas que llegan a Estados Unidos de manera irregular a solicitar asilo. Insistió además que ante el número tan elevado de aprehensiones en el mes de mayo era necesario hacer más, como por ejemplo suscribir un acuerdo bilateral ese día o el día siguiente. Por su parte, el secretario Pompeo señaló que es necesario reducir el número de migrantes que llegan a Estados Unidos de manera irregular. Ambos fueron enfáticos en señalar que el tema migratorio es del mayor interés del presidente Trump y que estaba decidido a implementar los aranceles como lo había programado si no se obtenían avances significativos para reducir el flujo irregular de personas hacia los Estados Unidos. En esas condiciones, presenté los argumentos ya señalados arriba, haciendo hincapié en la necesidad de darnos más tiempo para evaluar fehacientemente el resultado de nuestras acciones y el impacto en el flujo irregular. Por su parte, la secretaria Márquez resaltó la importancia de las acciones de control migratorio desplegadas actualmente y las adicionales que se desplegarían en el corto plazo, mientras que la embajadora Bárcena
señaló que la respuesta al fenómeno migratorio debe ser regional para que todos los países involucrados se hagan responsables. Se refirió a su experiencia como embajadora de México en Turquía para señalar que el acuerdo de tercer país seguro no podría garantizar que un modelo similar entre México y Estados Unidos tendría el mismo efecto. Planteó también la importancia de que los países de la región, incluyendo Estados Unidos, le apostaran al desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad y que se pensara en un sistema regional de gestión migratoria. La embajadora ofreció varios elementos sobre desarrollo que resultaron del interés de la delegación estadounidense y que fueron contemplados en el proceso de negociación entre ambas partes subsecuente. Asimismo, aportó importantes elementos sobre una alternativa regional para la gestión del asilo y del refugio. La parte estadounidense recibió nuestra presentación y comentarios con escepticismo, señalando que si bien reconocen que las acciones mostraban el compromiso de México con el tema, era necesario algo más para disuadir al flujo irregular y para poder regresar a México a los migrantes que lleguen a su frontera. Plantearon la posibilidad de que México suscribiera un acuerdo de tercer país seguro como el que existe en Turquía. Pidieron también que se ampliara la implementación inmediata de la sección 235 a toda la frontera, para enviar un mensaje disuasorio en los migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos a solicitar asilo. Por nuestra parte, reiteramos la visión de una política migratoria que privilegie el desarrollo y el ordenamiento del tránsito. Sobre la propuesta de acuerdo de tercer país seguro se manifestó que un mecanismo de ese tipo tendría que ser aprobado, discutido en primer lugar y aprobado en su caso por el Senado de la República en nuestro país, y que sería más positivo si se piensa como una iniciativa regional en la que participen todos los países involucrados en el flujo migratorio y desde luego los Estados Unidos. La reunión concluyó, sin acuerdos, con la invitación a continuar con las conversaciones durante el día siguiente.